Estamos en un momento muy, pero muy particular. Los números están muy mal, están mal por donde los miremos, ¿sí? En este video vamos a ver por qué podemos estar frente a un gran cisne negro y cómo es la mejor manera de prepararte, ¿no? De preparar tu cartera y de preparar tus inversiones para pasar la tormenta. Es muy bueno que sepan que se puede ganar mucho dinero cuando los mercados bajan. ¿Sí? Se puede ganar incluso mucho más que cuando suben, ya que cuando bajan lo hacen por ascensor, mientras que cuando suben lo hacen por escalera, ¿no? Lentamente. Para decir verdad, este fue un año pero muy bueno para el mercado. ¿Sí? Hasta el miércoles 1 de diciembre el índice de referencia S&P 500 subió más de un 20%, ¿sí? En lo que va del año subió una barbaridad, es decir, está bastante bien teniendo en cuenta que tuvimos un 2020 con fuertes golpes, ¿sí? Un informe de múltiples, de docenas de grandes bancos y brokers muestra que se centran para el 2022 en una ganancia del 5%, solamente el 5% sobre el S&P, incluyendo dividendos que suman aproximadamente 1 o 2% por encima de eso. Si bien estamos frente a un número positivo, sería muy inferior al rendimiento total de este año y de la mayoría de los años en general, según el informe de Morningstar. La expectativa, según el informe, es mala. Como vemos en el gráfico, la suba del S&P 500 fue impresionante, con un máximo en los 4.700 puntos y marcando máximos de forma constante, máximo récord tras máximo récord, una locura total. Solo que octubre tuvo lo que podría llamarse una corrección interesante, pero por lo demás, ¿sí? No paró de subir. Y bueno, los árboles, como todos saben bien, no crecen hasta el cielo. Esto es una realidad. La verdad es que vos y yo y todos nosotros somos conscientes que la recuperación del mercado desde la pandemia, ¿sí? A esta parte fue monstruosa, fue gigante, por no decir casi increíble. Podrían estar a punto de ser golpeados, muy fuerte, con una reversión importantísima. Y esto es así debido al extraordinario estímulo fiscal y monetario aplicado para combatir precisamente la pandemia por parte de todos los países. Ustedes saben bien, cuando hay problemas, todos los gobiernos del mundo resuelven esos problemas apretando un botón e imprimiendo dinero, ¿sí? Y más temprano que tarde el golpe llega. La expectativa era que el aumento de las tasas, ¿sí? de vacunación en los Estados Unidos y en el resto del mundo en general permitiera que las empresas volvieran al ruedo, que volvieran a la normalidad, ¿no? Pero con cada nueva variante de COVID-19 surge la posibilidad de nuevas restricciones, bloqueos adicionales, trabas naturalmente en la cadena de suministro y una posible disminución natural del gasto de los consumidores, ¿ok? Cuando aparece una nueva variante a todos nos entra pánico, un poco de miedo y es natural. La aparición de la variante Delta hace poco, en mayo, provocó un contratiempo, digamos, en el mercado, aunque fue corto, duró poco. Lo mismo podría ser cierto para la variante nueva, Omicron, pero simplemente no sabemos suficiente y nunca estamos del todo seguros, ¿sí? Es decir, que la piña la podemos comérnosla en cualquier momento, ¿sí? Por otra parte, tenemos una inflación monstruosa, ¿sí? Como anticipábamos al inicio del video, el problema con la inflación es que tiene el potencial de minar, ¿verdad? El poder adquisitivo de consumidores y de empresas, ¿sí? Con una inflación muy grande, con una elevada inflación, los consumidores no pueden pagar cualquier precio. Entonces las empresas naturalmente no pueden trasladar, ¿sí? Los aumentos de los costos al precio, ¿sí? A pesar de los salarios de los trabajadores que están verdaderamente subiendo en la mayoría de las partes del mundo, gran parte del poder adquisitivo podrá verse afectado por el aumento de los costos en viviendas, por ejemplo, alquiler, ¿sí? En la energía, que es notable en estos últimos tiempos, incluso una fuertísima inflación en los alimentos, por encima de lo normal, por encima del promedio. La inflación de los Estados Unidos es récord desde los años 80, 1982, y por ello las compañías van a ganar menos dinero en el próximo año. Esto es una realidad, aunque parezca un rumor. En el gráfico se puede ver claramente que las pequeñas compañías, que las pequeñas empresas proyectan una inflación más alta para el año que viene. Esto debería preocupar al mercado, ya que son un gran indicador, un importante indicador de la inflación real. Si los próximos informes de inflación de la Oficina de Estadísticas, ¿sí? y laborales de Estados Unidos llegan al 6% o más durante el periodo final de 12 meses, la probabilidad de que este aumento en los precios sea transitorio comienza
digamos que a perderse un poco, ¿no? A desaparecer. A Wall Street no le va a gustar nada, no le va a gustar ni un poquito esto y como saben bien, el miedo siempre puede mucho más que la codicia. A esto debemos sumarle la palanca, ¿verdad? La deuda que hay en los mercados. Los que me conocen saben que odio el apalancamiento y que odio la deuda en general, pero la verdad es que ver la deuda crecer es algo muy normal, totalmente normal, pero en este 2021 creció como nunca antes, como lo suele hacer cuando estamos frente a una gran crisis. Aunque el margen puede multiplicar, ¿no? Las ganancias de un inversor, la palanca, también puede magnificar rápidamente las pérdidas. Y acá está el problema, donde se empiezan a liquidar posiciones, se empieza a producir, ¿sí? Una cantidad de ventas masivas impresionante, ¿sí? Hasta el piso, donde las manos fuertes van a comprar barato en medio de la desesperación, ¿sí? Y bueno, los minoristas van a perder. Según la autoridad regulatoria, ¿sí? de la industria financiera, estamos a más del doble, ¿sí? Desde 2010, lo que es un extremo peligro y un mal síntoma natural para los mercados. Por si no fuera poco, ¿sí? Ahora el índice dólar DXY ubica a la moneda en un nivel de resistencia a largo plazo que podría trasladarse al inicio de una reversión bajista. El índice dólar DXY mide la cotización del dólar estadounidense respecto a una gran canasta de divisas extranjeras, ¿sí? Como consecuencia arroja la idea de si el dólar se fortalece o si todo lo contrario se debilita respecto de las principales monedas del mundo. El índice dólar DXY es un indicador fundamental para analizar el valor del dólar estadounidense y los números, ¿ok? Están dando muy mal. A su vez, el Fondo Monetario, ¿sí? Informó que la deuda global tuvo el mayor aumento en un año, incluso el más grande después de la Segunda Guerra Mundial. El análisis detalló también que los préstamos de los gobiernos representaron un poco más de la mitad, ¿sí? De este aumento, ya que naturalmente la deuda pública aumentó considerablemente en más de un 20% y estamos en la Segunda Guerra Mundial. Por último, si los inversores creen que la historia se repite, y créanme que es así, vamos a tener problemas severos. Desde 1960 ha habido más o menos 9 mercados bajistas. Después de cada mercado bajista, los mínimos anteriores son siempre alcanzados, excluyendo el colapso del COVID. Sí, presenciamos una recuperación como nunca, una recuperación récord, no duró nada. Desde el mínimo de marzo de 2020 nos fuimos a máximos sin parar. Si Wall Street y los inversores apostaran a que la historia se repite, podrían aligerar sus carteras con la expectativa de un retroceso, sumado a la deuda de margen y al miedo de nuevas variantes, ¿sí? Que estamos, aparte, ¿no? Estamos en máximos recontra mil históricos, tenemos problemas de inflación, problemas que parecen marcar una situación que puede naturalmente complicarse muchísimo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en caso de encontrarnos con un fuerte golpe en los mercados financieros? ¿Cuáles son nuestras alternativas? Bueno, la única verdad es la realidad, amigos míos. En los últimos 30 años el S&P se multiplicó por 12, sin contar la inflación, por supuesto, ¿no? Desde ese tiempo se produjeron 3 crisis importantes, la caída por la .com en el 2000, la crisis financiera del 2008 y el pánico del mercado con la pandemia actual, la del 2020. ¿Sí? Sin embargo, aquellos que se aferraron al S&P y a sus inversiones salieron muy por delante, incluso mucho más que los que aplicaron alguna estrategia de cuadrícula. Las acciones, si bien son riesgosas, son los componentes esenciales de la riqueza. Nada se aprecia tan rápido y durante periodos tan largos como las acciones, como las empresas. Sin embargo, también podés quedarte líquido. Esto hice yo en el 2020, no sé si se acuerdan, lo mostré en varios videos. Y bueno, nada, iba incorporando acciones de las mejores empresas del mundo a cuentagotas. ¿Sí? Mientras iban subiendo yo iba comprando a cuentagotas. Es importante que a la hora de ir armando de a poco la cartera diversifiques correctamente
por ejemplo, una caída en un determinado sector va a compensar inmediatamente con el aumento de otro. Hay que diversificar por sectores, pero también hay que diversificar por países, ¿sí? En fondos cotizados, por ejemplo, que son un instrumento ideal para diversificar, ¿sí? Se puede hacer globalmente en Estados Unidos, en Japón, en China. Por último, un porcentaje de la cartera tiene que ir sí o sí a las criptomonedas. Te recomiendo que si hay una fuerte baja en el ecosistema cripto, ¿sí? Trates de acumular por lo menos los 10 proyectos más grandes por capitalización, ¿sí? Esto te va a dar una buena diversificación y frente a cualquier eventualidad, frente a un eventual cambio del paradigma en el mundo, te aseguro que vas a quedar muy bien parado si tenés a las cripto ganadoras. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.